Vamos al primer principio, revisar concepciones. Cuando nos preguntamos qué es ser inteligentes, deberíamos, digamos, contextualizar la pregunta y pensar, ¿es lo mismo ser inteligente hoy que en épocas pasadas? Seguramente vamos a identificar algunos elementos que son persistentes, pero también van a aparecer otros que no lo son. El saber enciclopédico, el apoyado en la memoria, no tiene mucha validez en la actualidad. Los nuevos paradigmas el nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento, donde no solo la idea es acumular conocimiento, sino buscar, organizar, jerarquizar y remixar la información, participando en procesos colectivos de inteligencias múltiples, participando en construcciones colectivas, se distancia un poco de esta idea de ser inteligente enciclopédica, apoyada en la memoria, acumulando conocimientos y que generalmente lo vamos a esos conocimientos estaban centrados en un manual que contenía todo que lo contenía todo, que a partir de allí estaba el saber y que nos daba esa seguridad. Hoy el ser alfabetizado en la era digital, el acceder a conocimientos que sean significativos implica una serie de habilidades y de posibilidades más amplias. Nosotros lo que notamos es que existen algunos estereotipos, tanto en los docentes como en los estudiantes, sobre qué es ser un buen docente, qué es ser un buen estudiante, que tal vez debiéramos de algún modo resignificar y revisar. Las representaciones sobre el docente muchas veces nos juegan en contra. El buen docente es aquel docente que puede explicar un tema, que es especialista en ese tema, que puede profundizar en una cuestión en particular. Hoy, en la era de la información, el saber un determinado tema es bastante relativo y el docente tiene otras funciones, que es el acompañar, el promover procesos cognitivos de orden superior o de orden más complejo. En esto hay concepciones que están heredadas y que las debemos revisar. Y estas concepciones también circulan entre los estudiantes. Cuando con los niños más grandes, con los jóvenes, suele pasar que en las clases el estudiante dice, bueno, si el docente no explica es porque no sabe nada y está esperando que el docente explique. Cuando un docente, esto nos dicen mucho en nuestros cursos, cuando un docente les da una tarea que es innovadora, hay un poco de resistencia, porque también está la representación de qué significa ser el buen alumno. Entonces, revisar estas concepciones es importante tanto para el docente como para el alumno. Y el docente debe poner en juego algunas estrategias para que este proceso reflexivo circule en el aula y ellos puedan individualizar o puedan identificar en qué posición deben estar en el aula en el contexto de la sociedad digital. Esto pasa también con los niños pequeños, digamos, en las sociedades digitales, en la sociedad del conocimiento, prima aquello de las inteligencias múltiples y de la posibilidad de construir con otro, la inteligencia ampliada. Yo tenía una colega que decía que cuando aprendemos con otros nos hacemos un poco más inteligentes y de hecho un poco esto apunta a eso, digamos, en la posibilidad de estar con otros. Aquello que hablábamos de los niños de inicial, bueno, también lo hablamos para los jóvenes, el poder posicionarse en un lugar, ir creando una propia identidad de cómo aprendo, cuáles son las características y los mecanismos, los resortes que se mueven en mi aprendizaje, porque pertenezco a la era digital. Eso es importante ponerlo, es decir, no solo tengo que saber cómo aprendo en un sentido técnico tradicional, sino que tengo que saber cómo aprendo porque estoy inmerso en una sociedad que me pide colaborar, producir, trabajar con otros, introducirme en el diálogo con otros, difundir mis producciones, aceptar que otros las remixen, aceptar que otros las modifiquen y las amplíen. Bueno, en este punto hay que revisar estas concepciones. El segundo de los principios metodológicos es enseñar a regular el propio proceso de aprendizaje. Con respecto a este segundo principio es interesante pensar cuál será la relevancia de apropiarse de un proceso como el que se presenta para el sujeto que está vinculado con el hacer, con el aprender, con el aprender haciendo, con el producir, con el compartir.
Para actuar de manera pertinente deberíamos diferenciar al estudiante de un consumidor, de un mero consumidor. El estudiante no es un mero consumidor, sino que es lo que algunos autores llaman un proconsumidor, ¿no? Los proconsumidores son aquellos que consumen y producen. Hay una actitud más amplia, no es simplemente un receptor, sino que es un proconsumidor. Y que para esto hay que vincularse, se vincula con el conocimiento y con metodologías de producción, de colaboración, se mueve en escenarios ubicuos, es decir, que trabaja dentro y fuera de la escuela, se comunica a través de redes, hace uso de dispositivos diversos, digamos, esta amplitud de posibilidades de acceder al conocimiento es bien importante tenerla en cuenta en el momento en que uno va a proponer que autorregule el conocimiento. Con esta información podemos ir más allá de proponerles a los estudiantes que accedan a recursos, herramientas, a dispositivos para ofrecerles a través de la acción concreta de que ellos hagan, conocer el modo de aplicarlas en su beneficio. La famosa pregunta que hacen los estudiantes, ¿no? ¿Y esto a mí para qué me sirve? Cuando en secundaria se nota mucho esto cuando dicen, bueno, ¿y esto a mí para qué me va a servir? Bueno, te va a servir para tu vida en estas y estas cuestiones. Yo solamente, si es un conocimiento concreto, un contenido concreto, yo puedo decir que un ejercicio de álgebra me va a servir para resolver el ejercicio de álgebra, pero yo puedo enunciar al estudiante y hacerle a conocer y hacerlo apropiar de que cuando realiza un ejercicio de álgebra va a poder comparar, va a poder hacer va a poner en juego distintas habilidades que luego le van a permitir aplicarlo a situaciones nuevas en su vida futura. Esto se puede hacer desde el inicio hasta el final, como dijimos, ¿no? Desde el nivel inicial, buscar cuáles son las ventajas que le da al niño esperar su turno, cuáles son las ventajas que le da al niño poder decir lo que siente en determinada situación. Bueno, esto se va aprendiendo, se va formando una identidad que le va permitiendo al estudiante conocer sus propios límites. El otro de los principios es bien interesante, que es ayudar a interpretar de manera adecuada el éxito o el fracaso. ¿Por qué digo que es bien interesante? Porque existen representaciones u objetivamos determinadas cuestiones dentro de la escuela que, si bien en la retórica muchas veces decimos el error y el aprendizaje del error y el ensayar, cuando el estudiante comete o el alumno comete un error se lo sanciona. Y muchas veces el error está absolutamente objetivado dentro de las instituciones escolares en la forma de aprobar o no. Es decir, sancionar o no el error o cometer o no errores es la forma de pasar. Entonces estamos de algún modo haciéndonos eco de algunas contradicciones, que la contradicción es pensar que del error se aprende y luego sancionarlo o utilizarlo como elemento de punición. En este juego, el aprender del error implica también de construir algunas representaciones que tenemos, por ejemplo, de creer que lo utilizamos de manera beneficiosa para la vida del estudiante, cuando en realidad el error significa una nota o una calificación. Y, por el otro lado, construir una nueva idea sobre el error que significa poder utilizarlo para su beneficio. Si el docente enseña algo y luego toma una prueba y en la prueba pone una nota baja porque el alumno se equivocó, por más que diga que usa el error, no lo está usando en beneficio del estudiante. Lo que nosotros sí podemos plantear es que en las instituciones educativas hay normas y estas normas muchas veces obligan al docente a que ponga una nota, que utilice determinados parámetros. Pero en el proceso de aprendizaje nosotros podemos utilizar muchas veces el error. Cuando decimos, bueno, no importa si lo hiciste bien o mal, lo que importa es que lo hiciste y a partir de aquí vamos a poder hacerlo. Y no tengo que ponerle una nota por eso, lo tengo que poner en la mitad del aprendizaje. Muchas veces los docentes toman una prueba escrita y una vez cuando termina la prueba corrigen los errores en el pizarrón. Está bien, el estudiante podrá ver
cuál es el error que tuvo, pero no lo va a poder deconstruir para poder aplicarlo en su beneficio para poder aprender. Para poder aprender tiene que continuar ese error, es decir, esto lo tendría que haber hecho en la mitad del proceso y el estudiante tendría que haber continuado hasta poder aprenderlo realmente. Cuando nosotros utilizamos estos procesos no necesitamos tomar la prueba. Mariana Maggio dice, es una especialista que ella dice, no, la tarea a veces es la prueba. Pues si yo estoy haciendo la tarea es la evaluación. Porque si logró hacer la tarea, la hizo con las condiciones en las que estaba previsto, ya está, eso es la evaluación. Bueno, supongamos que ustedes tienen algunas necesidades que cumplir y esas necesidades les implican, bueno, tener que tomar una prueba, dejarla en un registro, lo que sea, lo pueden hacer, pero utilicen, o lo ideal sería poder utilizar lo previo para manejarse como beneficiando esta fortaleza que es el poder aprender del error. En este sentido, el tema del error y de la evaluación y del punir el error muchas veces está vinculado a que las evaluaciones se basan en la memoria. Y por lo que dijimos anteriormente, no deben basarse en la memoria. El poder tener un umbral bajo frente a lo que no me salió tan bien y que lo puedo mejorar es también una apertura hacia la cultura del remix, en donde yo tengo que poder remixar lo que otros hacen, pero también voy a poder permitir que los otros mejoren lo que yo hice. Y si yo tengo un umbral muy alto ante el error, no voy a poder hacer eso. Entonces, para participar de la cultura del remix y para poder apropiarse del propio proceso de aprendizaje, es necesario, y tomar decisiones sobre ese proceso, es necesario bajar un poco los umbrales del error. Y vamos a la escritura epistémica, que es el último de los principios metodológicos. Cuando hablamos de escritura epistémica, nos estamos refiriendo a una escritura que permita poner blanco sobre negro los fundamentos de lo aprendido. No solo los procedimientos, sino cómo aprendí, el fundamento de lo aprendido. Es muy interesante como proceso proponer una escritura epistémica al finalizar un proceso, porque esto le va a permitir al propio alumno un proceso metacognitivo de saber si lo aprendí o no lo aprendí. Aquello que les decía yo antes, lo sé pero no te lo puedo explicar, en realidad es que no lo sé del todo. La oralidad es muy buena para esto, ¿no? O sea, hacerlo a través de la oralidad. Y también es muy bueno y mucho mejor aún poder ponerlo sobre escrito. La posibilidad que nos ofrece la era digital es que existen distintos canales de escritura y distintos canales de expresión que son que amplían, digamos, la escritura tradicional. Y en ese sentido, si bien no descalificamos la escritura tradicional, la recuperamos, la valorizamos y no queremos reemplazarla, y no es esa la idea, existen distintos canales que permiten hacer actividades concretas con los estudiantes para que puedan hacer esa revisión, ¿no? O sea, pueden grabar audios, videos, hacer un tutorial, mapas conceptuales, crear una imagen, hacer presentaciones, pueden crear un portafolio de evidencias, registros, agendas, bueno, infinidad de posibilidades que pueden hacerse con aplicaciones digitales. Entonces, en ese sentido, la aplicación digital va a ser un soporte, ¿sí? Ahí sí vamos a estar utilizándola como soporte. Lo que nos interesa de la tecnología en este caso es usarla como soporte. Y en los principios que venimos viendo, la estamos utilizando como un marco de sentido. Es decir, hay dos posibilidades de usarla, pero no alcanza solo con usarla como soporte. Yo puedo hacer un e-portfolio o un e-portafolios, pero eso no alcanza para la metacognición. Para que yo pueda poner una estrategia metacognitiva en el aula, tengo que entender cómo aprenden. Tengo que entender cómo puedo aplicar estos 4 principios que estamos mencionando en un ámbito o en la sociedad del conocimiento. Entonces, la introspección que implica este proceso de confirmar a través de la escritura puede estar acompañado, complementado o enriquecido con cualquiera de estas expresiones, formas de expresión que circulan en la sociedad del conocimiento. Entonces, si bien este es un proceso de autorreflexión, también debemos pensar, si estamos hablando de la sociedad del conocimiento, debemos pensar que tiene que incluir instancias de comunicación.
instancias de comunicación que pueden ser momentos para intercambiar con otros e instancias de comunicación que pueden ser para presentar ideas y difundir resultados. Entonces, no podemos negar que la sociedad del conocimiento va a tener una influencia muy grande, porque desde la pregunta inicial, ¿qué significa ser inteligentes?, hasta esta última pregunta o esta última cuestión, que es poner blanco sobre negro lo que aprendí, interviene la tecnología en nuestros marcos de sentido. Bueno, el tema está echado a rodar. Les proponemos entonces que puedan avanzar en mirar los videos, los textos, va a haber el apunte de la clase como en la clase 1, en donde estas cuestiones van a estar escritas, y les proponemos hacer ese mix de buscar información, remixar, participar de ese remix, creando sus propios marcos de sentido sobre esta clase, para después participar en una actividad que esperamos disfruten.